tengo la impresión de que estamos corriendo muy a prisa, que nos hemos dejado sorprender por la incertidumbre de lo que nos tendrá deparado el futuro, de cómo las elecciones del próximo año nos afectarán a cada uno de nosotros y a nuestro entorno. Pero siento también que vemos las campañas que están por venir con la enorme incertidumbre de quien observa nubarrones que presagian tormenta y ve también que se acercan rápidamente. Es por eso que hoy quise encontrarme con Roberto Trad, un personaje que no suele salir a la luz pública. Es más, su papel es permanecer tras bambalinas. Roberto Trad es uno de los estrategas electorales más prestigiosos. Él ha sido el responsable de un sinnúmero de campañas tanto en México como en otros lugares del mundo. No solo diseña los mensajes, sino también las formas en que los recibimos en una contienda. Él, como otros estrategas, son los responsables de sembrar certezas e incertidumbres entre la sociedad. Por eso, ¿quién mejor que Roberto Trad para dar una mirada al futuro inmediato que significa la elección del próximo año? Roberto Trad, muchas gracias por recibirnos hoy aquí en tus oficinas, muchas gracias por estos minutos, amigo. Roberto Trad es uno de esos personajes que no suelen aparecer frente a las cámaras, pero que tienen una importancia brutal para entender los momentos políticos. Roberto Trad es un estratega electoral, bueno, entre muchas cosas, es un estratega electoral, hace campañas políticas en México y en muchos otros lugares del mundo. Y hoy más que nunca, Roberto, muchas gracias por recibirnos, muchas gracias por estos minutos, pero es que hoy más que nunca se me hace importante que nos ayudes a entender cómo debemos los mexicanos ir leyendo las campañas políticas que vienen de frente. Tengo la impresión, me gustaría empezar por ahí si estás de acuerdo, que vamos a vivir un proceso electoral muy ríspido, muy duro, muy de descalificaciones tal vez. ¿Cómo los ciudadanos debemos leer estas estrategias que vienen, Robert? ¿Cómo ves el ambiente electoral de los próximos meses? Bueno, primero muchas gracias. Efectivamente yo normalmente no doy este tipo de entrevistas, entonces está muy rico, además pues con la amistad que nos une, yo creo que lo vamos a disfrutar mucho. Y a mí me gustaría un poco compartir con el público una idea, empezar con una idea. Y es que nos vamos a enfrentar a un proceso completamente nuevo. Yo quiero invitar al público y te quiero invitar a ti, Carlos, a que hagamos una pausa y olvidemos todo lo que sabemos sobre elecciones y sobre procesos electorales, porque esta es la primera vez en la historia de México en la que vamos a tener un proceso electoral mucho más parecido al bipartidismo de Norteamérica, al bipartidismo europeo, que a cualquier otra cosa. No hay un modelo que preceda a México del 2024. No sé si me explico. Sí. ¿Qué pasó? En 1994 pues, empezó la democracia en teoría, con el INE, con el IFE en aquel entonces, se ciudadanizaron y por primera vez en 1994 los votos ciudadanos contaban y se contaban. Esa era la gran lucha de la transición por la democracia. Que parece hoy parece una cosa, una nimiedad, pero fue brutal. A ver, coño, parece una cosa menor. O sea, decir, es que los votos cuentan y se cuentan. Mucho tiempo no fue así. Pero mucho tiempo no fue así. Durante muchos años el sistema priista se autorregulaba y, digamos, solito el priismo se encargaba de encontrar la manera de regular sus relevos y de regular las transmisiones de poder de unos grupos a otros. De eso se tratan las elecciones en realidad, en todo el mundo, de que el poder se transmita de un grupo a otro y se vaya balanceando con el tiempo los intereses de unos y de otros bandos, ¿no? ¿Qué pasaba? Que hasta 1994, pues quien regulaba eso era el propio Estado. El gobierno en sí mismo era el gobierno, el partido en el gobierno era quien... Porque era casi una consulta interna. Pues era una consulta interna y operaban otras reglas, ¿no? Pues ya le dimos mucho al grupo de los neoliberales, ahora hay que irnos con un grupo más cercano al pueblo, ahora hay que irnos con un grupo más cercano a los empresarios, ¿no? O incluso permearon los grandes problemas, cuando llegaron los tecnócratas, pues porque el problema de la deuda externa estaba fuera de control y había que meter otro tipo de expertos. Pero eso dependía de la voluntad de un grupo. Eso se acabó, se acabó en el 94, empezamos a contar los votos. ¿Y qué pasa en una sociedad? Y yo quiero que miremos al mundo entero y miremos a todos aquellos países que se parecen a nosotros.
¿Qué pasa en una sociedad cuando los votos cuentan y se cuentan? Ujú. Pues se arman dos grupos. Los que quieren justicia, los que quieren que se redistribuya más la riqueza porque ven que hay mucha riqueza y mucha desigualdad, Ujú. y los que buscan mayor libertad para gozar de su riqueza. Punto, que se acabó. Marx, Eso es lo que hay. eso es lo que hay. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde Por ahí está? estaba. Por ahí estaba Ahorita se los Che mostramos. Guevara, pero, o sea, Marx no como ideología, Marx Como radiografía. como radiografía, Marx como herramienta de análisis. Tenía razón, hay en las sociedades modernas hay dos grandes grupos, decía Marx, los opresores y los oprimidos. Yo creo que hoy por hoy no podemos hablar de eso, pero sí podemos hablar de los que tienen más y los que tienen menos, de los que les ha ido mejor y a los que les ha ido peor. Y en el trayecto político de un país siempre está el debate entre estas dos partes. Siempre hay un debate entre estas dos partes. La derecha tradicionalmente representa los intereses de quienes tienen más y la izquierda representa los intereses de quienes tienen menos. Y esto es una lucha por equilibrar esas desigualdades. La democracia, digamos, o los sistemas electorales en el hemisferio norte, en la cultura occidental, que es a lo que más nos parecemos, e incluyo Sudamérica, por cierto, en esta idea de ese hemisferio norte cultural. Exacto, sí. No, hemisferio norte Digamos el hemisferio, punto, ¿no? Punto, sí, bueno, Occidente, ¿no? Sí. En Occidente, las elecciones son un escenario perfecto para que la lucha de clases se dé de manera ordenada y pacífica. A ver, pero déjame hacer una pausa ahí, Roberto, porque sí, hasta ahí suena bien. Ya. Pero en México hay irrupciones. En México no pasaba eso. Pero creo que sigue habiendo una irrupción. A ver, quiero pensar, por ejemplo, este es un ejercicio como lo estamos planteando ahorita, en el que la sociedad acudirá a las urnas y coincido contigo, está más cerca este proceso electoral del bipartidismo. Incluso tengo yo la teoría, a ver, ¿qué opinas? Creo que en este proceso del 24, los partidos políticos son absolutamente irrelevantes. Es correcto. Estamos hablando de dos proyectos, dos visiones. Y qué bueno, yo pienso que es muy sano que hoy tengamos eso. Quiere decir que triunfó la transición. O sea, justo me parece que... Porque además, yo lo veo con mucho optimismo, independientemente del resultado. Y no quisiera que nos enredáramos en hablar de No, este por proceso supuesto. en particular, porque Sí, no sí. vale la pena. Porque lo que quiero hacer es salirnos del árbol y mirar el bosque de los últimos 20, 25 años en México, 30 años en México. Y podemos ver que efectivamente el proyecto de la transición al final del día fue exitoso. Hoy el pueblo decide quién es su gobierno, que ese es lo primero que buscaba la transición a la democracia, era eso. Sí. Y como efecto de tal cosa, pues el pueblo se divide en dos bandos, los que más tienen y los que menos tienen, como en el resto de Occidente. Las elecciones son un escenario perfecto para moderar la lucha de clases, para que vayamos encontrando estos equilibrios que de otra manera es imposible de encontrar. Y entonces, esta elección en particular es la primera vez en la historia que nos vamos a enfrentar en México a un escenario así, a un escenario prácticamente bipartidista. Yo sé que hay una tercera opción y tal. Sí, pero en términos reales hay dos actores. En términos reales, no solo es que haya dos actores, en términos reales hay dos tipos de electores, ¿no? Okay. Los que van a votar por alguien, que van a votar por la continuidad del proyecto, llamémosle para efectos de etiquetarlo de alguna manera, el proyecto de izquierda de López Obrador, o el proyecto contrario, que es un proyecto de derecha y que no tiene dueño, porque hoy es Xóchitl Gálvez el referente La que de lo ese encabeza, proyecto, pero no necesariamente es ella, digamos, el proyecto, ¿no? Es de la gente, viene de abajo, y la gente está pidiendo que estos dos proyectos se pongan en la mesa y digan, a ver, ¿cuál proyecto me va a beneficiar más que el otro? Ya sin estos enmedios que había en otros momentos. Ahora, pero planteado así, Roberto, pareciera que la democracia funciona muy bien en México. Pero, a mí me parece que sí. Bueno, sí, yo creo que hoy sí, en términos de, volvemos al inicio, los votos cuentan, no tengo ninguna duda. Pero hay cosas atípicas. En México, por ejemplo, en grandes zonas del país,
el crimen organizado que condiciona mucho, y no solo el voto, condiciona las propias campañas, condiciona a los propios candidatos. Estamos viviendo también, aparte del crimen organizado, estamos viviendo un discurso en el que pareciera, fíjate cómo creo que es muy contradictorio, coincido contigo en que la transición triunfó, hoy no damos por sentado nada. Muchos quizá que sean muy jóvenes que vean esta entrevista dirán, antes dábamos por sentado que quién iba a ganar antes de que saber quién era el candidato. Claro, antes ¿no? sabías quién iba a ganar. Ni sabíamos quién era el candidato, pues decíamos, pues va a ganar el candidato que designa el presidente, Así es. como se llame. ¿Quién Hoy va a ser eso, el gobernador de Oaxaca en 1980 y tantos? Pues el que dijera el presidente. y no había de otra. Después venían las elecciones que legitimaban Exacto. la decisión del presidente. Y Hoy el pueblo manda, y eso me parece que es un gran logro de la transición. Sin duda. Pero a ver, ¿cómo lo ves tú, Roberto? Porque también hay un ataque sistemático desde el discurso oficial a la democracia. A la institución del INE. A la institución del INE, pero también a la democracia, Roberto, porque cada vez escuchamos con más precisión el tema de, a ver, no necesitamos todo esto porque somos buenos y nos podemos autorregular. Claro, y eso de repente me da un poco de... Ahí ya son otro tipo de excesos normales, y estamos hablando de la psicología de los liderazgos en el poder, y es entrar a toda otra conversación. Claro. Efectivamente, una vez que, como decían, contra la burguesía hasta alcanzarla, ¿no? Exacto. Eso es clásico. Pero un poco, claro, quien está en el poder siempre quiere tomar la ventaja. Eso es normal, pero eso funciona en Estados Unidos, en Dinamarca, no vaya tan lejos. Hoy Vladimir Putin anunció su reelección, va a cumplir más de medio siglo en el poder. Eso es parte, digamos, hay liderazgos increíblemente maduros como el de Jacinda Ardern, por ejemplo, la ex primera ministra de Nueva Zelanda, que se retiró después de... Dijo, yo ya no puedo aportar más, dijo, ¿no? No sé si fue después de su segundo o su tercer periodo, dijo, creo que yo ya llegué hasta aquí, ya no puedo aportar más. Me pareció. Un nivel de humanidad y madurez increíble para lograr eso, ¿no? Pero ¿y cómo ves a la sociedad? Yo creo que México está madurando hacia allá, o sea, poco a poco estamos madurando hacia allá. Lo que pasa es que, claro, nos parece muy lento, porque pues solo tenemos una vida, nosotros, los que estamos aquí. Pero si tú te sales de este momento y ves la película que hemos vivido los últimos 30, 40 años, el avance de nuestra democracia es irrenunciable, porque no viene del Estado, viene del pueblo. Es decir, ya hoy ya está muy internalizado y lo apreciamos muchísimo, y culturalmente ya somos una sociedad que prefiere la democracia sobre cualquier otra forma de gobierno. Y me parece que ese es un gran avance. Yo creo que la democracia no está en juego en esta elección, me parece. Lo interesante de esta elección, para mí, es que es la primera elección en la historia de México que se va a jugar en clave bipartidista. Quizá alguno de los polos, dependiendo de cómo salga MC y con qué candidata o candidato salga, quizá alguno de los polos tenga competencia adentro del polo, pero el comportamiento electoral, es decir, siempre hay moscas, hasta en la democracia también hay un poco de moscas. Pero el comportamiento electoral va a ser bipartidista, no necesariamente las élites, ojo. El comportamiento de quien va a depositar en las urnas es o continuamos o uno u otro, con el proyecto de izquierda de López Obrador, o lo cambiamos. Y en el cambio quizá tengan dos opciones, o quizá MC pues juegue ahí en el medio de los dos. Yo no sé cuál vaya a ser el juego de MC, ¿no? Y tampoco quiero entrar en eso. Me parece que lo interesante de esta elección es precisamente eso. Vamos a jugar en una clave bipartidista, se va a hablar de ideas. Hace mucho que no vamos... ¿Tú crees? Yo estoy seguro que sí. Va a haber muchos ataques y va a haber muchas descalificaciones y va a haber mucha guerra sucia, como lo hay en Suecia, en Dinamarca, en España, o sea, como lo hay en toda competencia democrática. Pero ves, ese es un tema importante. A ver, déjame entrar por ahí, porque tú sabes las dimensiones que puede tener una campaña. Tú has hecho muchas campañas presidenciales
como lo decía aquí en el mundo, tú sabes lo que viene. ¿Nos debemos asustar frente a una campaña que cada vez va a ir subiendo más de tono? O sea, yo veo que este país lleva en campaña 5 años. Ahora viene la verdadera campaña. Ahí vienen los problemas que tú describías antes. Digamos, a nivel macro, me compras la idea de que me compras mi optimismo, te formas en la fila de no me senté en este sillón tan optimista como estoy ahora. Ya, ¿no? Está bien. Me compras que si lo ves a 20 años, en tiempo país, como dice mi querido amigo Gabriel, en tiempo país no ha pasado tanto tiempo. Sí, no, en realidad no. Entonces, vamos bien, estamos caminando o sea, tan solo, hacia un nuevo sistema no solo político. No ha pasado tanto tiempo, no han pasado una generación entera. No. O sea, yo cuando entré a estudiar la carrera, que yo estudié ciencia política, yo entré con un PRI que no iba a ceder el poder, ¿eh? Y a mí me tocó sorprenderme con el anuncio de la llegada de Fox, y me tocó ¿Te tocó sorprenderte con el triunfo de López Obrador? Me tocó sorprenderme con el triunfo de López Obrador, me tocó sorprenderme con... Pero a lo que voy es, cuando yo empecé a interesarme en política, iba a ganar el que el presidente dijera. Te voy a decir cuándo nació el bipartidismo. Con López Obrador, justamente, con López Obrador. ¿Por qué? Porque la noche del 2 de julio de hace 6 años, o 5 años. 5 años. ¿Fue 2 de julio o 3 de julio? Creo que fue 2. Creo que fue 2. La noche del 2 de julio. Ese día estábamos tú y yo juntos. Estábamos juntos. Y tú y yo estábamos muy tristes, ¿te Muy tristes. Estábamos con Ricardo Anaya. Así es. ¿Y cómo estaban los de MID? Pues tristes. También. ¿Y cómo estaban los del Bronco? No, pues esos creo que ya estaban hechos a la idea. ¿No? Tristones. ¿Y cómo estaban los demás? Eufóricos. Estaban eufóricos. Claro. ¿Qué pasó? El país se bipartidizó desde la emoción que causó la noche. Estoy absolutamente claro. Los que se sintieron mal con el triunfo de López Obrador automáticamente pasaron a la bolsa de la oposición, independientemente de quién los representa, y los que se sintieron bien, fueran priistas, panistas, perredistas, se pasaron a la bolsa de la izquierda. Así fue. Y entonces nuestro país entró en una dinámica, y llevamos 6 años en esta dinámica izquierda-derecha. Ahora, voy a entrarle a los temas que no creas que le rehuía al tema del narco. Nada más quería como poner como sombrilla, funciona. Hay 2 temas que quiero que yo te la compro. Hay 2 temas que se me hacen importante que abordemos. El tema de estos elementos exógenos a la democracia, ¿no? Que son... El segundo punto. A ver, es que son 2 puntos. La democracia funciona y esta elección es la primera en la nueva historia de México. Okay. Esta elección es inédita, no existe nada antes de esta elección, y esta es la primera elección en clave bipartidista que vamos a vivir en México. Y eso cambia toda la óptica de análisis. Hasta ahí me la compras. Hasta ahí vamos. Perfecto. Muy bien. Quiero que abordemos el tema de crimen organizado y elecciones. Y por consecuencia de lo que platicamos, Roberto, también hay un tema que creo que hay que abordarlo. Si estamos yendo hacia un bipartidismo no formal, pero vamos a votar fundamentalmente 2 proyectos de nación, 2 visiones de cómo se está viendo México, desde donde estemos, no nos sobran muchos partidos políticos. También tendríamos que tener una reforma al sistema de partidos. No, por supuesto. Pero a ver, necesitamos una reforma. La reforma electoral que necesitamos ya es para consolidar la transición. Lo que pasa es que nuestras reglas actuales de competencia son las otras. Vienen de las anteriores. Y durante estos 6 años se ha realineado nuestro sistema electoral de una manera completamente predecible, desde mi punto de vista, claro. A toro pasado es bien fácil decir, pues nos parecemos a Dinamarca, o nos parecemos a Ecuador, o nos parecemos... ¿no? Sí. Pues sí, claro, a toro pasado... Pues, sí, claro, ahí sí no hay de otra, ¿no? Pero sí era previsible que fuera el sexenio de la transición hacia el bipartidismo. ¿Qué pasa? Necesitamos reglas para el bipartidismo, y necesitamos reglas para resolver algo que no ha resuelto nuestro sistema en general, que es la corrupción. Porque lo del crimen organizado metido en elecciones es lo mismo que los empresarios metidos en elecciones. Exacto. Es corrupción, es financiamiento ilegal. Tiene un nombre, se llama financiamiento ilegal, y hay que combatirlo. Venga del narco, o venga de empresarios, o venga de gobiernos que desvían. Así es, ¿no? correcto. Es financiamiento ilegal, correcto. Eso no lo hemos arreglado.
tenemos que arreglar el tema del financiamiento ilegal, tenemos que arreglar el tema de tener tanto partido o menos partidos o más partidos, pero reglamentarlo, digamos. Hace falta hablar de gobiernos de coalición, hace falta hablar de voto obligatorio en este país, por ejemplo. Es uno de los temas que nadie se atreve a hablar, ¿no? Pero que ha funcionado en otros países precisamente para combatir la corrupción. Porque todo el dinero asociado a movilización que necesitas desaparece. O sea, no, claro, es inútil. Es inútil porque el voto igual es tienen que ir, claro. Todo eso lo vamos a tener que discutir. Ahora, no va a ser en esta elección. No. Esta elección pues, se va a dar otra vez en clave bipartidista. En el bipartidismo hay madrazos. Los madrazos son más fuertes porque son uno contra otro o una contra otra en este caso, y va a estar tenso, va a estar duro, y también hay que aprender a leer pues cómo son los ataques, de dónde vienen, y en este tema de la corrupción, particularmente, ¿qué tanto se mete el Estado? Eso no lo hemos resuelto, por ejemplo. La transición, con esta celebración que yo hago de la transición no resolvió que el Estado se meta en elecciones. Sí. Trató de meterse Fox con el desafuero. Absolutamente. Se metió Calderón. Sin duda se metió Calderón. O sea, yo creo que a Peña ni le alcanzó para eso. Pero haya sido Peña. Ahí vamos a lo de Peña. El haya sido como haya sido de Calderón, sí, claro, fue decir sí se metió el Estado. Fue una aceptación tácita. Ahí estoy. De que se metió el sí, Estado. Correcto. Con Peña se metió el Estado. Claro que se metió el Estado. Sí, en la campaña del propio Ricardo, claro, sí. Digamos, se metió el Estado, y en esta elección se está metiendo el Estado y no hemos resuelto quizá porque que no se mete el Estado, pero claro. son conversaciones diferentes. Son conversaciones diferentes, pero no es poca cosa, Roberto, porque hemos hablado de una parte, quizá la más primitiva de la democracia, que es contar votos y que los votos cuenten. Pero es que eso es solo el inicio. Lo que no hemos logrado es transitar a gobiernos democráticos, que ese es otro nivel. Sí, ¿no? Y vamos súper lento. O sea, a nivel municipal ya tienes mucha legislación en todo el país que habla de presupuestos participativos, por ejemplo. Ya tienes muchos casos de éxito en la Ciudad de México. Que siguen siendo porcentajes muy, muy pequeños. Pero ¿dónde puede participar cotidianamente el ciudadano en un ambiente democrático si no en su municipio? Sí, correcto. Y a nivel municipal la corrupción es del doble, o sea, la intransparencia, todos los problemas que vemos a nivel federal, a nivel municipal se exacerban, ¿no? Tienen mucha menor vigilancia y mucho menor contrapeso. A ver, pero entonces pensemos en la elección del 24, se va a jugar con las reglas que hoy tenemos, que son las reglas que traíamos, ¿no? Así será. ¿Tú sí ves que se ha impactado tan profundamente en la vida política de México la transición en general? Estos 20 y tantos años, 23 años, ¿no? O sea, de Fox para acá, como haya sido, la gente hoy cree que esto vale la pena. Pero entonces viene una reforma. Tendrá que venir necesariamente una reforma en materia de democracia en nuestro país. Yo creo que sí. Cuesta mucho entender la democracia hoy sin los desvíos, tú lo decías hace un momento, sin los desvíos millonarios. A ver, no podemos seguir escuchando a candidatas o precandidatas o precandidatas diciendo la gente se organizó y me compró espectaculares. Pues tenemos que empezar a... Pero los gringos lo hacen. Bueno, pero no es nuestro modelo, ¿no? Lo que te quiero decir es que tenemos que, justo la reforma que necesitamos como país, pues tiene que aprender de todas estas deficiencias que presenta el modelo que estamos persiguiendo y que aparentemente funciona, o por lo menos no conocemos otro mejor todavía. Sí, ¿no? sí, hasta ahora es lo que hay. Okay. Y entonces lo que hay que hacerlo bien, y sí necesitamos una reforma. Ahora, pero en esta elección confluyen dos cosas. Confluye la consolidación del bipartidismo y ¿Tú crees que, no, es que esa parte me interesa. ¿Tú crees que México en un mediano plazo esté instalado en un bipartidismo? No lo sé. Esta elección sí.
Esta sí, está claro. Esta sin duda. Y es justo, es que en esta elección confluye una segunda megatendencia, que es la del reciclaje de la izquierda y la derecha sudamericana y latinoamericana. O sea, confluyen dos cosas. Esta transición que llevamos 20 años construyendo y que pareciera que hoy se consolida en una especie de bipartidismo, ¿no? Y confluye una segunda megatendencia que es the rise and fall of the Latin American left. Perdón por decirlo en inglés. Es la emergencia y la estabilización y la caída de la izquierda en América Latina. Esa es la segunda megatendencia que confluye en esta elección y que hay que también analizar, porque, digamos, ahí es donde viene esta pregunta de si hay espacio para una tercera opción o no. Yo creo que en esta elección no lo hay. La tercera opción va a pelear por los votos de un bando y del otro. Pero pareciera, por lo que vemos en Sudamérica, que en las siguientes elecciones esa opción puede convertirse en algo interesante. Sobre todo en los congresos. En los congresos y a nivel presidencia. Es que en Sudamérica ya tenemos varias tercerías exitosas. O sea, tienes en primer lugar a Nayib Bukele, presidente de El Salvador, que es producto de una tercería. Tienes a Boric, producto de una tercería, de izquierda. El otro medio centro derecha. Y tienes a Milei, que es producto de una tercería de extrema derecha. Al final del día siguen siendo izquierdas y derechas, pero en términos de expresión política construyen nuevas mayorías desde un hipotético centro. ¿A qué me refiero? ¿Cómo estamos acostumbrados a competir en lugares que van un poquito más adelantados que México en esto de izquierda y derecha? Y en este sexenio en México así se dieron las cosas mayormente. Estamos acostumbrados a competir entre dos ejes: cambio, continuidad, así es, hacia la izquierda o hacia la derecha. ¿Qué quiere decir hacia la izquierda o hacia la derecha? Los que te proponen hablar de meritocracia y de échale ganas, tú puedes solo, vamos a entrarle con las empresas porque las empresas tienen que invertir y el país va a estar mejor y vas a tener mejor empleo. Y el que te dice, no, las empresas están abusando, hay que entrarle a los derechos, hay que cobrarle más impuestos a las empresas y hay que redistribuir mejor la riqueza porque la desigualdad está jodida. Pero déjame preguntarte, en ese punto, ¿el mundo está también en esos dos polos? ¿El debate mundial está así? El debate mundial los últimos 40 años, ese ha sido el... No hay... Eso quiero llegar. O sea, es el socialismo contra el capitalismo, ambos en democracia, ojo. Sí. Pero son dos grupos de ideas. Sí. Los que, y si lo podemos resumir en una sola nuez, hay dos bandos en el mundo. Los que creen que tiene que haber más libertad para producir riqueza, generarla y solita se va a redistribuir. Y los que dicen lo contrario, que el Estado tiene que normar la actividad económica para que la riqueza se redistribuya apropiadamente. Ahora, hay un tema que parece, a mí me da la impresión, Robert, que no está llegando. Es decir, si ciertamente el discurso político, el discurso en términos de proyecto de nación ha llegado a esto. No, es que ambos modelos fracasaron. Bueno, sí. O sea, volteas a ver, voltea. El capitalismo fracasó. Ha generado, somos la generación, no sé si, no, voy a decir una jalada sin datos, pero desde mi punto de vista, desde donde yo lo observo, yo creo que somos la generación más desigual desde la monarquía. O sea, yo nunca había visto tanta desigualdad en el mundo como durante la pandemia. Es que la pandemia exacerbó las desigualdades y exacerbó el fracaso del capitalismo y también exacerbó el fracaso del socialismo, porque el socialismo tampoco corrigió las desigualdades que había generado el capitalismo. Estamos frente al fracaso de estos dos grandes modelos y entonces la sociedad muy pronto, y lo que está pasando en todo el mundo es que la sociedad está buscando una tercera vía. Esto ya venía entonces. Sí. La tercera vía era la novedad cuando yo estaba en la universidad. Vamos a estudiar la tercera vía. Ya está pasando. ¿Tú crees? Ya está empezando, porque están ganando elecciones. La tercera vía. Pero la tercera vía está todavía desdibujada.
porque todavía no tienes una suficiente experiencia acumulada, pero pareciera, y ahora, la tercera vía también tiene su opuesto, también tiene su, ¿no? ¿Cuál es ese opuesto? Pues va a irse generando durante los próximos años. Yo tengo algunas intuiciones de lo que está pasando. Yo les llamo el país de la I contra el país de la O, ¿no? Hoy el paradigma actual es el paradigma de la O, es decir, o la izquierda o la derecha, o redistribuimos o generamos riqueza, o el presidente López Obrador es un gran estratega del país de la o les damos medicinas a todos o combatimos la corrupción, ¿no? O salvamos la economía en la pandemia o salvamos la salud de las personas. El presidente piensa con la O, la izquierda y la derecha piensan con la O. ¿Qué pasa si cambias la O en todo lo que dije por la I? ¿Qué pasa si en vez de decir o redistribuimos o generamos, nos preguntamos cómo distribuimos y generamos al mismo tiempo? Esas son las tercerías. Ahí está la tercería, ahí están los debates de las tercerías. Ahí está Boric, ahí está de alguna manera, ahí estuvo en campaña de alguna manera Nayib Bukele. Milei no, Milei fue la O profunda, una O profunda, divisoria, etcétera, etcétera. Yo sí siento que el cambio entre la I y la O tiene que ver con el estilo de gobernar de cada quien. Y hay dos grandes formas de gobernar, hay dos grandes formas de ejercer el liderazgo en el mundo, desde el patriarcado o desde el matriarcado. Es decir, desde la polarización, la violencia, la división de la sociedad, o desde el matriarcado, que es la unidad, la convocatoria, la conciliación, desde la I y desde la O. A mí me parece que la O es patriarcal y la I es matriarcal. Y por lo tanto, lo que estamos viviendo, lo que vamos a vivir los próximos años, es un debate entre la I y la O, entre el patriarcado y el matriarcado. Igual está muy complejo todo esto, pero lo voy a tratar de aterrizar. Me parece que las campañas, tanto de Xóchitl como de Claudia, tienen los incentivos alineados para pensar con la I. No sé si me explico. O sea, yo sí veo a Claudia. ¿Están dadas las condiciones? Yo sí veo a Claudia y a Xóchitl diciendo cosas como esta, como hay que ver cómo producimos y redistribuimos al mismo tiempo, porque este gran gasto social, que es importantísimo para que los adultos mayores tengan dinero en su bolsa, necesita venir acompañado de una política económica que lo sustente. ¿Tú ves a Claudia ahí? Veo a las dos diciendo eso. Yo veo a Xóchitl, no veo a Claudia. Yo veo a las dos. Veo a Claudia más radicalizada. Yo veo a Morena radicalizada. ¿No a Claudia? Claudia se va a radicalizar por estrategia, porque son más los pobres que... Bueno, no lo sé, porque en campaña Andrés Manuel era mucho más del centro que de lo que fue gobernando. Una vez... Tú ves a Claudia más radicalizada. Yo veo a Claudia tratando de correrse al centro y a Morena jalándola, obligándola a quedarse en la polarización. Es decir, yo veo a Claudia tratando de ejercer el matriarcado y a Morena arrastrándosela hacia el patriarcado. Y por otro lado, Xóchitl jalándose de estar en el centro y jalándose la derecha. Con una ventaja. El patriarcado de derecha está desempoderado. Absolutamente. Entonces, ahí Xóchitl sí tiene una ventaja táctica. En este terreno, Xóchitl tiene una ventaja táctica, porque Xóchitl sí puede jalar a su patriarcado más hacia un estilo matriarcal de lo que Claudia puede hacerlo. Claro. No sé si me explico. Sí, tiene menos grilletes. Tiene menos. O los grilletes que tiene no son tan fuertes, en todo caso. No son tan fuertes. Ok. Ahora, hay algo también que me llama la atención. Y hablemos de campañas. Hablemos de campañas. A ver. Yo quiero hablar de matriarcado, güey. Está bien, tú quieres hablar de matriarcado, yo quiero hablar de campañas. Porque lo que no veo es cómo todo este análisis se sintetiza en una campaña. Por el contrario, veo campañas que retroceden a los años 70 y se pelean ahora por pintar bardas. Eso era de los 70. Eso no tiene, y hoy todo el mundo está pintando bardas.
¿Cómo hace un estratega electoral como tú para que este discurso, esta evolución en la política permee en una campaña y pase de porras y pintar bardas a algo que nos permita entender más el momento político? Pues es que, mira, mi chamba en este sentido pues no es pintar la barda, ni siquiera decidir dónde va, aunque a veces sí me meto en eso. Mi chamba y la chamba de un estratega es que lo que diga la barda sea algo relevante. Es, Claudia, ¿te parece relevante? Bueno, es que son otro momento. Estamos hablando de la elección, no de la pre. Sí, claro, porque la previa de lo único de lo que se trataba es quién era el ungido y el ungido, sí. Es dónde iba el dedo. Así ¿no? es. Digo, y además yo creo que Claudia ganó bien su interna, o sea, a todas luces. Pues no sé, luego se lo comentas a Ebrard a ver qué te dice. A ver qué me dice. Yo creo que no, pero a lo que me refiero es siempre hay rezagos, ¿no? Y obviamente el problema en la encuesta de Morena, al igual que en las urnas en México, no es los votos que contaron y se contaron, es cómo llegaron esos votos a la urna. Ese es el tema. Ese es el tema, y ahí me parece que Marcelo Ebrard tiene un punto, y sí, efectivamente, pues hubo, pero el mismo problema. Quién sabe de dónde y cómo llegaron muchos más recursos a una campaña que a otra. Claro, ¿no? claro. Eso pasa hasta en Estados Unidos, pasa en Dinamarca. O sea, otra vez, no nos espantemos con lo que está pasando. Aprendamos de otras democracias para ver cómo brincamos algunas etapas en este camino larguísimo hacia una mejor sociedad, más equilibrada, más justa. Ahora, tú eres un hombre, eres un joven viejo. Joven viejo. Porque eres muy optimista, eres un joven, o sea, eres muy joven. Casi tengo 47 años. Eres un joven viejo. ¿A qué me refiero con viejo? ¿Y a qué me refiero con joven? Tienes un pie en las dos generaciones. Soy Libra. Ah, bueno. Soy Libra. Entonces, me entiendo con los de izquierda, porque también me duele la desigualdad. Y me entiendo con los de derecha, güey, porque también creo que la libertad es bien importante y hay que defender la muerte. ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo puede una campaña política, cómo puede este momento, olvidemos la campaña, cómo puede este momento aportar a que una nueva generación vea con más optimismo este país? Me preocupa mucho, Roberto. Deje de decir, termina la pregunta, perdón. No, simplemente decirte, voy a terminar siendo el entrevistado yo, y yo aquí el que entrevista soy yo, creo. No estoy muy seguro. ¿Cómo hacemos para erradicar un pesimismo hacia lo político, hacia la plaza pública, lo político, que cada vez percibo más en las nuevas generaciones? Fíjate que ese es un gran problema. Y hablando de los aprendizajes de otros países, ese fue el gran fracaso de los modelos socialistas en Sudamérica, llamémoslo el Foro de Sao Paulo, quiero poner una etiqueta que no adjetive, porque para mí socialista no es un adjetivo. Hay personas en tu público que piensan que socialista es un adjetivo. Para mí socialista es un sustantivo, tiene un chingo de sustancia, lo mismo que capitalista. Claro. Entonces, ¿cuál fue ¿por qué fracasa Dilma? ¿Por qué fracasa, bueno, iba a decir Lenín Moreno en Ecuador, pero es mucho más complejo? ¿Por qué fracasa en términos de que pierden la elección subsecuente? ¿Por qué fracasa Dilma? ¿Por qué fracasa por ejemplo, en El Salvador, Sánchez Serén, que fue el segundo presidente socialista de El Salvador, de esta generación? Fracasa Dilma, la segunda presidenta socialista. ¿Por qué fracasa, o de su generación? ¿Por qué fracasa Cristina, la segunda, ¿no? La sucesora? ¿Por qué fracasan las sucesiones? Porque pierden a los jóvenes. Ahí está el fracaso de todos ellos. ¿Por qué? Porque como entramos a una dinámica izquierda-derecha, como entramos al país de la O, como la política pierde, cuando la política es polarizante, cuando la política está en la O, perdemos la capacidad de imaginarnos otra cosa, porque estamos tan casados con nuestras ideas que lo único que pensamos que es verdad es lo que nosotros pensamos que es, ¿no? Y eso claro, te enfrascas en una discusión,
Y ahí es donde entran los jóvenes, y ahí es donde tienen que venir los relevos generacionales. El problema en Sudamérica es que no hubo relevo. O sea, no lo hay en México tampoco. Todavía no. Yo espero que sí haya un relevo en México. Hoy no lo hay. ¿No hay una generación de políticos atrás? No, yo creo que sí hay. ¿Sí? Hay que ver si la vieja los están dejando. Puchis, ya estoy haciendo la campaña. Hay que ver si los que están hoy gobernando los partidos tienen la suficiente madurez para hacerse un lado el próximo sexenio y dejar entrar a los jóvenes. Esa es la verdadera pregunta. A ver si realmente Mario Delgado, Ricardo Monreal, Santiago, son mis amigos algunos de ellos, tienen el valor y tienen la madurez. Dante Delgado, tu gran amigo Dante, que además es un hombre que ha hecho muchas cosas en este país y ha estado en todo, tienen la suficiente madurez para hacerse un lado y darle paso a los jóvenes. Y ahí es donde entran los jóvenes, y ahí es donde tienen que venir los relevos generacionales. El problema en Sudamérica es que no hubo relevo. O sea, no lo hay en México tampoco. Todavía no. Yo espero que sí haya un relevo en México. Hoy no lo hay. ¿No hay una generación de políticos atrás? No, yo creo que sí hay. ¿Sí? Hay que ver si la vieja los están dejando. Puchis, ya estoy haciendo la campaña. Hay que ver si los que están hoy gobernando los partidos tienen la suficiente madurez para hacerse un lado el próximo sexenio y dejar entrar a los jóvenes. Esa es la verdadera pregunta. A ver si realmente Mario Delgado, Ricardo Monreal, Santiago, son mis amigos algunos de ellos, tienen el valor y tienen la madurez. Dante Delgado, tu gran amigo Dante, que además es un hombre que ha hecho muchas cosas en este país y ha estado en todo, tienen la suficiente madurez para hacerse un lado y darle paso a los jóvenes. Yo te diría, hoy no se ve. Hoy parece que no quieren hacerlo. De eso depende que los jóvenes tengan una Por entrada. supuesto. De eso depende que los jóvenes tengan una entrada en la democracia. Nuestro querido amigo Jesús Zambrano, que acabas de entrevistar hace poco, ¿quién va a relevarlo a él? Exacto. Jesús tiene que tener, Jesús y todos, no nada más Jesús, o sea, no quiero personalizarlo, pero me parece que sí, tiene que haber un refresco, claro. Es decir, viene otra generación. Si no pasa eso, pues la otra generación efectivamente se va a quedar sin alternativa. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa cuando imagínate que tú tienes tú estás haciendo un hoyo en la arena, ¿no? Estás haciendo 2 hoyos y vas jalando en la playa, estoy llevándote al mar, a la playa, es una autohipnosis, te lleva a la mar, pones 2 hoyos, uno a la izquierda y uno a la derecha, vas haciendo hoyo, vas generando agua. ¿Qué pasa? Eventualmente el agua va a tender a romper esa división y a irse hacia el centro. O sea, si tú pones si tú estiras demasiado la liga se va a romper. ¿Y por dónde se rompe? Por el centro. ¿Y qué es lo que pasa? Las nuevas generaciones están en el centro, porque a las nuevas generaciones no les hace sentido las viejas riñas entre la izquierda y la derecha. Claro, eso es de la Guerra Fría, eso era de nuestros papás. Coño, pero el país de la O no le haces... O sea, tú le dices hoy a un chavo recién salido de Ciencias Políticas de la universidad, óyeme cabrón, tienes que formarte en una de estas 2 filas, en la de la libertad o en la de la justicia social. ¿En cuál te formas? Sí. Es decir, en las 2, cabrón. Claro. Si yo quiero las 2 cosas. Unifila, quiero la unifila, oye, claro. Te tienes que formar en 2 filas, en la de abrazos o en la de balazos. Fórmate en una de las 2. ¿Quieres que la ley se cumpla, se respete y haya sus buenos madrazos a quien se porte mal? ¿O quieres que todo lo atendamos desde el tejido? Un joven que está saliendo de la universidad te dice... No. Las 2 o ninguna. Por eso me parece que hay una tendencia hacia el país de la I, ¿no? O sea, ese es para que ese país de la I empiece a florecer, es necesario que lleguen nuevas generaciones. Claro, de otra manera seguimos pensando porque el nuevo relato va a venir de la nueva generación. El nuevo relato, la verdad es que
Pero así ha pasado a lo largo de la historia del mundo. Los viejos ya tenemos nuestro relato y estamos convencidos. Los viejos. Pues bueno, es que a mí me toca poner yo soy Libra, entonces puedo ser joven viejo. Pero justo tenemos un relato que nos funcionó y que ya nos vamos a morir con ese relato. Sí, el de la Guerra Fría, el de optar. Sí, yo siempre lo he dicho, cuando yo era joven... Jaime García dice... Ajá. Que hoy Jaime García es un compañero mío aquí en el instituto y dice que cuando está viendo los debates y tal, dice, es que estos pendejos, hablando de los candidatos políticos, que quede claro, nos ponen a optar entre inconvenientes. Así es. ¿Quién nos va a decir te ofrezco lo mejor de ambos mundos? ¿Quién nos va a empezar a hablar con la I? Yo creo que eso es lo que va a seguir. Ahora, esta elección en particular, pues efectivamente, como tú bien lo anticipabas, Claudia tiene mucho más incentivos para hablar desde la O, porque son mayoría, y Xóchitl tiene muchos más incentivos para hablar desde la I, porque necesitan ir a conquistar al otro. Claro. Es así de sencillo. Ahora, yo sí veo a Claudia, en su liderazgo lo veo... Otra vez, queriendo tender a la... con una gran resistencia del ecosistema Morena. Es muy difícil que el ecosistema, aunque ella quiera y aunque ella piense con la I, yo veo al ecosistema Morena pues con todas... ellos ganan rompiendo, ellos ganan desde la O, porque son mayoría. Claro. Por eso están construyendo la O. Y Xóchitl no tiene más que irse hacia la I. Por eso está rompiendo con la carga de los otros partidos y jalándolos a la I. Querido Roberto Trad, agradezco mucho estos minutos, se nos fue el tiempo, pero me quedo con tu optimismo. Gracias. Me quedo con tu forma de ver y encarar el proceso que viene, y me parece que es una bocanada de aire fresco escucharte, Robert. Muchas gracias por optimismo. Tantito optimismo, momentos en los que todos estamos muy estresados por este proceso, y por eso aprecio mucho tu visión de las cosas. Tu mensaje final sería: no se estresen. No se estresen, es normal lo que estamos viviendo, es parte de nuestra maduración democrática. No hay que estresarnos, los madrazos son normales, claro que hay pleito, claro que hay diferencias. Hay que empezarnos a acostumbrar a esto, porque así va a ser la democracia de ahora en adelante. Va a ser una pelea, entre posiciones, entre grupos, entre a quién representamos, y ni modo, hay que acostumbrarnos. Ojalá y pronto empiece el nuevo relato de la I, ¿no? Yo sí creo que el próximo sexenio será el sexenio de la I, porque además, gane quien gane la elección, no va a poder gobernar este país si no es con inclusión. Este país se va a volver, si seguimos polarizándonos, este país se va a volver ingobernable. Entonces, gane quien gane, va a tener que gobernar desde la inclusión, va a gobernar desde un lugar muy diferente al que ha gobernado López Obrador. Yo estoy seguro que el matriarcado nos va a venir muy bien. Roberto. ¿Es cuánto? Es cuánto. Muchas gracias. Gracias. Mucho. Yo Gracias. también. Termina mi encuentro con Roberto Trad. Me quedo con su optimismo sin condiciones con los que ve el futuro del país. Pero me quedo también con la advertencia para distinguir entre realidad social y ruido político que significa una campaña. Al final, el nuestro es un país que no depende de ninguna manera de un solo proceso electoral. Aquí hemos estado desde hace mucho y me queda claro que aquí seguiremos. Roberto promete esa mirada. Me quedo con su apuesta segura por el futuro de México. Me despido en esta ocasión sabiendo que otra reunión con él es inevitable. Quizá cuando la tormenta haya pasado y sea momento de hacer recuentos. Porque al final, estoy seguro, la vida nos tiene preparados otros encuentros.